Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy su servidor Miguel Ángel Ortiz López y esta es mi reflexión de hoy. La burocracia mexicana, derechos y obligaciones. Inicio con una duda. Habiendo en México una ley federal del trabajo que debería ser de aplicación universal, para mí es incongruente la existencia de una ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, o la burocracia y los políticos como trabajadores merecen tratamientos y condiciones diferentes a los recursos humanos al servicio de la iniciativa privada o a quienes son autoempleados. Lo anterior, por obvias razones, con excepción del apartado B, fracción 13ª, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: en materia laboral, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Cabe señalar que estos trabajadores no están considerados en la Ley Federal del Trabajo debido al carácter señalado en dicha normatividad. Y refiriéndome específicamente a los trabajadores administrativos, técnicos y operativos al servicio del Estado, creo que los derechos y obligaciones de la burocracia mexicana están contenidos en los manuales de organización y funciones de cada una de las dependencias del Estado, y en estos, la descripción general de cada puesto de trabajo, su función básica, las funciones específicas, las relaciones de autoridad, dependencia, coordinación, remuneraciones, sueldos, etc., así como los requisitos personales, académicos, de experiencia que deben cumplir los candidatos para ascender a cada cargo o puesto de trabajo en todos y cada uno de los niveles técnicos y administrativos. Es claro que en México estos manuales de organización y funciones se utilizan de manera discrecional, pues desde la contratación se aplica no en relación a valorar las características de las y los candidatos, sino en relación a las interpretaciones y decisiones de quien contrata a los empleados del aparato gubernamental en todos los niveles, decisiones debidas la mayor de las veces a recomendaciones, presiones o peticiones políticas. En muchos casos, estas recomendaciones provienen de líderes sindicales, quienes, por causas incomprensibles para mí, consideran las fuentes de trabajo como heredables, sin importar que las características de quienes reciben las oportunidades de empleo cumplan o no con los requisitos que requieren las descripciones de los puestos. Asimismo, si la contratación es discrecional, también lo es el otorgamiento de derechos y la exigencia para el cumplimiento de las responsabilidades. Muchos funcionarios públicos de alto nivel son quienes violan los preceptos sobre derechos y obligaciones laborales de los trabajadores, pues conceden unilateralmente derechos económicos o beneficios no contemplados a personas que ocupan cargos o puestos convencionales y dejan de exigir el cumplimiento de las responsabilidades de su competencia. El conjunto de esos vicios o costumbres de gobierno, aunados a la necesidad de ingresos de quienes forman parte de la fuerza de trabajo del Estado, convierten a estos últimos en una fuerza estratégica de presión y al mismo tiempo
en rehenes de su propia situación. Como trabajador que fui del gobierno federal, sé que existen trabajadores eventuales que saben del término de su contrato y que, dependiendo de sus relaciones con su jefe o jefe inmediato superior, pueden ser recontratados por tiempo indefinido. Sé también que los empleados de confianza, desde su inicio de relación laboral, tienen un límite de permanencia en sus cargos y que conocen, ya que este término es por la renuncia o remoción del titular departamental, subdirector, director, subsecretario o secretario del que dependan directamente. Además, es un secreto a voces la presencia en las oficinas de gobierno del nepotismo, la existencia en las nóminas de los nombres de personas que, por ser amistades o familiares de algún funcionario de nivel medio o alto, cobran sin trabajar, pues ahora que los sueldos pueden ser depositados a cuentas bancarias, estas personas son desconocidos por quienes ahí laboran, y estas mismas personas, coloquialmente conocidos como aviadores, no conocen ni siquiera las instalaciones donde supuestamente trabajan. A últimas fechas, ha habido en México reclamos de personas que, por los ajustes presupuestales y por la modernización de sistemas administrativos, supuestamente han quedado sin empleo, mismos que, siendo aprovechados por los detractores del gobierno, los victimizan para presionar, pretendiendo que se continúe con el mismo esquema laboral de los últimos sexenios. Y me pregunto, ¿cuántos de los reclamantes son trabajadores eventuales con contratos vencidos? ¿Cuántos de los reclamantes son trabajadores de confianza? ¿Cuántos de los reclamantes son aviadores, supuestos trabajadores que cobran sin laborar? Esta situación debe ser parte de la cuarta transformación de México, pues si además de ser la austeridad un factor determinante para alcanzar los objetivos nacionales, lo son también la eficiencia y profesionalización de todos los servidores públicos a nivel municipal, estatal, federal y con ingresos de acuerdo a su capacidad y eficacia en la obtención de resultados.